Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando cruzaron a la otra orilla, llegaron a la tierra de Genesaret. Y cuando los hombres de aquel lugar le reconocieron, mandaron a decirlo por toda aquella región y trajeron a él todos los que estaban enfermos. Y le rogaban que solo pudiesen tocar el borde de su manto. Y todos los que tocaban quedaban sanos. Estamos en Mateo, capítulo 14, desde el verso 32 al verso 36. Hemos pasado ya por la tempestad, por el viento y por el miedo de Pedro. Hemos pasado por la gran fe de un hombre muy sencillo. Hoy nos vamos a detener sobre la gran fe de las multitudes. En consola de sonidos, Marcia Córdoba, mi nombre Rubén Herrera, y hasta la hora en punto, Los Originales Bíblicos y usted. No supe qué decir. ¿Cuánto pasó de aquella tarde en abril? Disimulé, pero no lo logré. Tonto y parecer tonto otra vez. Si quisieras hoy, puedes encontrarme. Si pudieras hoy suspender tu agenda solo por mí, si pudieras hoy, ven sin anunciarte. Hay algo más que yo quiero darte. Cuando te vi, me quise disculpar. Nunca entendí por qué me habrías de amar. Yo lo intenté, pero no lo logré. Tonto y parecer tonto otra vez. Si quisieras hoy, puedes encontrarme. Si pudieras hoy suspender tu agenda solo por mí, si pudieras hoy, ven sin anunciarte. Hay algo más que yo quiero darte. Debo verme tan fatal, siempre ha sido así. No te quedes en el umbral, pasa, siéntate aquí. Flores secas en el jardín, solo puedo ver. Nunca juegues con un amor que no quieras perder, pero aprendes después. Si quisieras hoy, puedes encontrarme. Si pudieras hoy suspender tu agenda solo por mí. Si Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento.
Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando cruzaron a la otra orilla, llegaron a la tierra de Genesaret, y cuando los hombres de aquel lugar le reconocieron, mandaron a decirlo por toda aquella región, y trajeron a él todos los que estaban enfermos. Le rogaban que solo pudiesen tocar el borde de su manto, y los que tocaron quedaron sanos. Venimos de una lectura donde hemos considerado un milagro en 3. Nos toca hoy hacer un pequeño repaso de lo anterior y entrar en el tercer milagro, que tiene que ver con esto de Jesús caminando sobre las aguas. Dijimos que hay 3 milagros en uno, aunque el hecho que presenta Mateo lo titula solamente Jesús camina sobre el mar. En verdad no es un título de Mateo, sino es un título de los traductores. Los títulos, capítulos y versículos aparecieron mucho tiempo después en la organización de una imprenta, en el afán de poder colocar de una manera muy fácil y más ordenada la escritura. En el original no aparecen subtítulos, esto es importante decirlo, porque a veces nos aferramos tanto a esos títulos en la Biblia como si fueran tanta palabra de Dios como el resto de los versículos que están en ella escrita. Y debemos decirlo una y otra vez, solamente son títulos agregados, como muchas veces los propios títulos de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento también son agregados. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo que leemos aparece como Evangelio según Mateo. La Iglesia Católica Romana a lo largo del tiempo le ha agregado el Santo Evangelio según San Mateo, como si esto santificara mucho más el Evangelio de lo santo que ya es. En realidad, en el original es simplemente según Mateo. Y cuando entramos a los títulos o subtítulos dentro del Evangelio o cualquier escrito bíblico, tenemos que entender que es simplemente una guía, una orientación, una ayuda en memoria o un agregado para situar de manera visual rápidamente el contenido de esos versículos, pero no aparecen dentro de los originales, como tampoco capítulos y versículos. Bien, el título que nos llevó hasta aquí, desde el verso 22 al verso 33 inclusive, es Jesús camina sobre las aguas, pero solamente menciona uno de los 3 milagros que deben mencionarse. El Señor sí caminó sobre las aguas, pero también Pedro caminó sobre las aguas, y ahora estamos a punto de ver el último milagro en este gran milagro, que es que el mar se calmó. ¿Qué vimos la clase pasada? Nos detuvimos sobre Pedro y la fe de Pedro, no desde una orientación crítica negativa hacia la figura de Pedro, sino todo lo contrario. Y de hecho Pedro es un hombre de mucha fe. Hay que tener mucha fe para sobreponerse al miedo de el que eran parte todos los del barco. Todos veían un fantasma, inclusive Pedro. Había que tener coraje para, con tremenda y tamaña tormenta de viento, olas encrispadas, etc., poder ver una senda por la cual él podía caminar. Había que tener fe para declarar lo que Pedro declaró: puesto que eres tú el Hijo de Dios, di que yo vaya sobre las aguas. Pedro tenía una gran fe, pero la fe de Pedro se debilita o empieza a disminuir, como empieza a disminuir la fe nuestra cuando los vientos son contrarios, cuando vemos oposición. La oposición resta fe y la fe nos lleva a una duda que nos hunde. Hablamos acerca de esto, que el hundimiento de Pedro no fue trepitoso, no fue instantáneo, sino que dice la Escritura también que fue gradual, lo que nos hace ver que la fe iba en disminución. Cuando el Señor le habló, le llamó hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y hablamos del término que poca fe no significaba ausencia de fe, sino que gradualmente la fe había ido disminuyendo. Y cuando hablamos acerca de duda, hablamos de 2 superficies sobre las que se apoyaba Pedro: una ola arriba, una ola abajo, el movimiento de las olas, la inestabilidad de un Pedro que lo empezó a hundir, que fue la duda, cuando pisamos en 2 terrenos, cuando nuestra mente está dividida sobre 2 pensamientos, cuando nos hacen claudicar entre una y otra opción. Allí está Pedro, pero Pedro fue socorrido porque con
su poca y pobre fe pudo clamar al Señor y el Señor lo levantó. En el próximo bloque nos vamos a detener sobre el tercer gran milagro. El viento se calmó. Algo dijimos la semana pasada, hoy lo recordamos y lo ampliamos, y el resultado en la barca de los discípulos, el corazón de los discípulos, que vuelve a latir con una adoración más que sorprendente. Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Cuando ellos se subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo capítulo 14 y verso 33. Aquí estamos frente al tercer milagro. Los que estaban en la barca le adoraron, pero dice, ellos subieron a la barca, está hablando de Jesús y de Pedro, y se calmó el viento. Aparece un tercer milagro. No es que el Señor reprendió a los vientos, no dice este pasaje eso, no dice que Él intervino en la naturaleza para detener la violencia de las olas. Simplemente cuando subieron a la barca se calmó el viento. El término calmar o se calmó el viento es una traducción un tanto confusa aquí en esta traducción que tenemos de Mateo capítulo 14 verso 32. En realidad la escritura dice en el original al término calmar, traduce como agotarse o cansarse. En otras palabras, el tercer milagro está aconteciendo cuando ellos entran a la barca y la tempestad se cansó, la tempestad se agotó. Este particular da la idea de que los vientos se agotaron de todas sus energías. Los vientos estaban gastados. Interesante, ¿verdad? Bien, cuando la Escritura habla de personificar los hechos de la naturaleza, a veces se lo ha tomado como una cuestión poética. Por ejemplo, los árboles dan palmadas, dice la Escritura, o saltan los cipres, o las piedras hablarían. Términos que nosotros hemos empleado y creído en gran parte que tienen que ver con una representación, una figura poética, una forma de decir.
poéticamente algo. Pero la Escritura también menciona que la naturaleza tiene voluntad propia, que la naturaleza gime a una, que la naturaleza espera, es decir, le da un carácter de voluntad a la propia naturaleza. Cuando hablamos acerca de viento, hablamos acerca del término neuma, que tiene que ver con vida, con soplo, pero también tiene que ver con espíritu. La oposición de este viento, o avento, también traducido en otras escrituras, que da la idea de un espíritu o de un ánima, que había venido contra la fe de Pedro, se agotó, se rindió, terminó por cansarse cuando ellos subieron a la barca. Y esto nos habla acerca también del poder limitado, no solamente de la naturaleza en este caso, sino que como es tan confuso el término viento o tempestad y tiene una amplia o una íntima relación con lo espiritual también sufre agotamiento y se cansa. Lo espiritual también necesita reponer fuerzas, y este parece ser el caso del tercer milagro. El Señor dejó correr la fuerza de la oposición, los vientos contrarios, hasta que estos se cansaron y se agotaron por sí mismos. Es decir, hay un tiempo también de acción de lo espiritual y de lo natural, y que se cansa, que concluye, que termina en algún momento. Los discípulos están recibiendo una lección más. Nosotros tenemos un dicho que dice: no hay mal que dure 100 años. Y la verdad que se podría bien aplicar a este terreno aquí. No hay tempestad que dure lo suficiente. En algún momento se va a agotar y se va a cansar. Este es el tercer milagro del Señor, en la que no hubo ninguna intervención, no hubo ninguna palabra como viento calma, o tranquilo, o quédense quietos. Simplemente él entró en la barca y las fuerzas de la oposición terminaron por agotarse. Nuestra pausa. Hasta la hora hacemos los originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor. Que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor.
me abrazas, me calmas. Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo verdaderamente, eres Hijo de Dios. Estamos en Mateo capítulo 14, verso 32 al verso 36. Estamos considerando la última parte del milagro de 3 en Jesús camina sobre las aguas. Él caminó sobre las aguas, primer milagro. Segundo milagro, Pedro caminó sobre las aguas. Tercer milagro, el viento se cansó, la tempestad se agotó. Por sí misma se cansó, se agotó, es lo que estuvimos comentando en el bloque anterior. La oposición tiene también su tiempo de trabajo, su energía de resistencia, pero en algún momento se va a acabar, en algún momento va a terminar. Es importante sostenerse y hacer crecer la fe. Cuando Pedro recobró la fe, el ánimo, cuando fue alcanzado por las manos del Señor, el viento perdió su fuerza y se debilitó. ¿Qué resistencia más podría ofrecer ante la presencia del Señor? Ninguna. Y simplemente abandonó la tarea de destruir, de atacar, de oponerse. Ahora, la actitud de los discípulos, consideramos bajo este término, cuando estaban en la barca, los que estaban allí le adoraron, diciendo verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Adoración en griego es la palabra proskuneo, y tiene esta idea de hacer reverencia. Proskuneo es dar obediencia o determinar hacerse sumiso o sujeto a. Pros significa hacia y cuneo significa besar. También significa entonces dar un beso a o besar, pero de una manera reverente, y la actitud del esclavo que reconoce en el otro la paternidad, en algunos casos cuando se trata de filialidad, o también reconocer el servicio cuando se trata de un dueño, de un señor. Proskuneo. Se hace muy frecuente esta palabra para traducir el término adorar. Un ángel iba a ser objeto de adoración por Juan en el Apocalipsis y él lo detuvo. El objeto de adoración es que Juan se inclinó hacia él, se tiró a sus pies y quiso besar los pies. Pero el ángel, levantándolo, le dijo, yo soy igual que vos, adora a Dios, o soy simplemente un consiervo tuyo, adora a Dios. Es la misma actitud que también tuvo Pedro cuando no se dejó adorar. Lo curioso es que en este tiempo hay muchas personas que buscan el proskuneo de los que están alrededor, buscando la adoración, que se inclinen, buscando que le adoren o que le besen. Curioso que estas figuras religiosas del día de hoy buscan una exaltación propia cuando la Biblia está llena de recomendaciones a que solamente se adore a Dios. Ahora, el significado de adoración en hebreo es shahak con SH. Significa adorar, también significa postrarse, significa bajarse, inclinarse. Esta es la palabra en hebreo moderno en el sentido de agacharse o inclinarse. El término adorar que aparece aquí tiene que ver con el shahak, pero también con el proskuneo. Mateo está escrito primeramente en arameo y luego traducido en griego. Nosotros tenemos algunas copias muy recientemente encontradas que aparecen en griego. En realidad no es una pieza original, sino es una pieza en griego. Mateo ha sido escrito primeramente en arameo desde el original. El término hebreo para adorar se refiere a tirarse al suelo y confundirse con la tierra o declarar el concepto de que somos simplemente tierra. El judío para adorar se inclinaba a tierra y con la boca sobre el suelo, con sus manos juntaba polvo y lo esparcía sobre su cabeza, mostrando que era simplemente barro, o mostrando su origen frente a Dios, reconociendo que Dios
lo había hecho del polvo y que solamente polvo era. Los discípulos se postraron y adoraron. No había tierra ni polvo en la barca, pero se inclinaron, se agacharon, iniciaron un culto a aquel que merecía el culto, porque le reconocieron como el Hijo de Dios, como Yahweh, Dios entre los hombres. Pausa, ya hay más de Originales Bíblicos y usted. Eres tú mi gran amor y la razón de mi existir. Eres tú mi respirar, sin ti no puedo yo vivir. He aprendido a estar aquí y rodeado de tu santidad. Aquí yo encuentro mi lugar, se ha convertido en mi hogar, en tu presencia, hermosa presencia. Has sido mi refugio, Dios, has sido tú mi salvación. Existir, eres tú mi respirar, sin ti no puedo yo vivir. He aprendido a estar aquí, rodeado de tu santidad. Aquí yo encuentro mi lugar, se ha convertido en mi hogar, en tu presencia, hermosa presencia. Has sido mi refugio, Dios, has sido tú mi salvación, en tu presencia, hermosa presencia. Has sido mi refugio, Dios, has sido tú mi salvación. ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Estamos frente a una actitud que cada vez que podamos imitarla. Detrás del milagro, y recordemos la situación de los discípulos, han partido enfadados desde la tierra hacia la otra orilla. Han partido contra su voluntad y algunos con enojo. El Señor tuvo que reprenderlos, y si ustedes recuerdan, cuando se dirigió a la gente lo hizo de una manera. A los discípulos los había obligado a entrar en la barca e ir delante de él, es decir, contra la voluntad de los discípulos, que querían la fama y acariciar la fama del Señor, que querían levantar de él inmediatamente un rey para los judíos y para la nación, un libertador político y espiritual. Contra todo ese enojo habían partido de allí, ya con los ánimos un tanto exaltados. A eso se sumó la contrariedad de sus pensamientos, el viento, que también le fue contrario. Vino y azotó la ola
y el Señor los vio remar con gran fatiga. A la cuarta vigilia de la noche, el Señor los vio y estaban muy cansados. Cuando vino lo de Pedro, ellos fueron espectadores de un milagro asombroso. Y cuando el Señor entró a la barca y todo se calmó, uno podría haber dicho, aquí realmente pasó cosas como para meditar. Y bien, nos dediquemos ahora a la tarea de sosegar nuestro ánimo, de tranquilizarnos un poquito. Nos dediquemos por un momento ahora a la pasividad, simplemente nos quedemos quietos. Qué tremendo, cómo fue este día, tantas cosas que ocurrieron. Sin embargo, tan pronto como se calmó la barca y el Señor entró con Pedro a la barca, empezaron un culto. ¿Cuántos de nosotros, después de haber recibido un milagro, comienza un culto? En muchos de nuestros casos personales, el milagro es la culminación del culto. ¿Verdad que deberíamos postrarnos y adorar frente a un toque del Señor, frente a una sanidad, frente al fin de una situación difícil, frente al milagro de conseguir trabajo o de solución de los problemas? ¿Deberíamos comenzar un culto? Nosotros resignamos por el agotamiento, por el entusiasmo, o vaya a saber por qué cosa, y nunca terminamos como terminaron los discípulos. Ellos terminaron con un culto. Sorprende, ¿verdad? Dice que le adoraron. Allí empezaron un culto. Allí se inclinaron y le besaron. Allí le reconocieron a él como el verdadero Hijo de Dios. Volvieron su fe a ponerla más elevada que nunca. Los discípulos volvieron de una actitud enojosa, de oponerse a la voluntad del Señor, porque no querían cruzar, porque se querían quedar. Volvieron a una actitud de adoración. Cambiaron del rechazo a la aceptación, de la incomprensión a entender todas las cosas. Y empezaron un culto en la barca. Los discípulos habían aprendido una lección valiosa en el curso de los eventos que habían vivido durante toda esa jornada. Que aunque el Señor parece llevarlos por lugares que ellos no quieren, y el Señor parece contrarierar, ir en oposición a todos sus pensamientos, era para su bendición. Y era para mostrarles hechos sorprendentes y milagrosos. ¿Cuánto de nosotros reniega, a veces contra la voluntad del Señor, por los cambios, por las decisiones que Él va tomando? Pero estas nos van a llevar a ver algo que antes no vimos, como un Señor caminar sobre las aguas, como nuestra fe crecer, porque podemos caminar por encima de las dificultades, como ver que la oposición tiene un límite también, y que no es tan grande como parece, no es tan fuerte como parece, no es tan interminable como parece. Nuestro Señor entra en la barca y trae una calma tremenda que nos lleva a la adoración. La próxima vez que pases por un milagro, no que quedes solamente contando el milagro y entusiasmado dentro de vos mismo, pensando en lo maravilloso que fue, sino que ese milagro y ese hecho te pueda llevar a un culto o al inicio de un culto de adoración. Así terminan los hombres de Dios en la Escritura, siempre con un inicio, no con un final. Iniciaron un culto de adoración. Recuerda el sueño de Jacob, que vio una escalera que, posando en la tierra y llegando hasta el cielo, estaba llena de ángeles que subían y bajaban. ¿Se quedó en la contemplación? No, dice la Escritura allí que adoró, levantó un altar y adoró. Moisés también, frente a la zarza, no se quedó en la contemplación, sino que adoró. Cada una de las figuras del Antiguo Testamento, detrás de un hecho milagroso, se postraron y adoraron. Nosotros nos levantamos y nos vamos con el entusiasmo o simplemente con la emoción que va a durar muy poco y que en muchos casos entra en la memoria del olvido. Cada uno de los hombres y mujeres que experimentaron milagros en el Señor lo marcaron con una referencia muy fuerte. Un culto, una piedra levantada, un altar, una señal sobre el lugar para hacer memoria de cómo Dios había pasado por sus vidas. La pregunta es, ¿cuál es el altar, el memorándum? ¿Qué es el escrito? ¿Dónde está? ¿De qué manera señalamos que Dios haya pasado
por nosotros, para pensarlo. Los discípulos estaban cansados, estaban agotados, estaban enojados, habían sido contrariados, pero sin embargo, cuando vieron el obrar del Señor, no hubo fuerza que se limitara, ni se dieron al descanso. Empezaron a adorar, empezaron un culto. Última pausa, ya terminamos con los originales bíblicos de hoy. Que sonrías al oírme. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Nos acercamos confiadamente a darte placer, Señor. Este es el momento oportuno, conocer más. Cuando cruzaron a la otra orilla, llegaron a la tierra de Genesaret. Y cuando los hombres de aquel lugar le reconocieron, mandaron a decirlo por aquella región y trajeron a él todos los que estaban enfermos. Y le rogaban que solo pudiesen tocar el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. Cuando los hombres de aquel lugar le reconocieron, mandaron a decirlo por toda aquella región y trajeron a él todos los que estaban enfermos y le rogaban que solo pudiesen tocar el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. El borde de su manto va a ser el tema que vamos a hablar el programa que viene. El talit o el manto es una pieza cuadrada de tela sin costura. Se usaba como una túnica y esta lleva unos flecos llamados tzitzit en cada una de las 4 esquinas. El manto es el manto de oración de los judíos. Ellos lo usaban cuando oraban en el lugar secreto. Cuando Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. La oración de ellos era: el talit se colocaba sobre la cabeza, se tomaba las 4 esquinas, una contra la otra,
y de esta manera formaba una tienda donde la presencia de Dios era en una intimidad perfecta. Pablo hacía estos mantos, estos talit, con tzitzit en las orillas, de un color azul que representa la realeza. Dios nos ha escogido a nosotros como un pueblo de reyes y sacerdocios al servicio de Dios. La gente se acercaba para tocar el manto, el borde de su manto, y quedaban sanos. De eso vamos a hablar, porque están tocando el lugar o el aposento de oración del Señor. En otras palabras, la comunión íntima, la presencia de Dios, la unción de Jesús de Nazaret, la presencia de Dios en el talit, en su manto. De esto vamos a hablar mucho más y más detenidamente en el programa que viene. Marcia Córdoba estuvo en los controles. Mi nombre, Rubén Herrera. Gracias por su compañía. El Señor les bendiga. Oh Señor, queremos ser el altar donde habita tu presencia. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte, yo quiero que no levanta sus manos y se lo dice. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Todo el mundo dígalo fuerte, ¿dónde está? Hoy yo soy un altar donde puede hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero.
ser el altar donde habita tu santa presencia, Señor. Miniserio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y Usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.